Bueno, este es el mes del orgullo. Algunas personas ubican este mes como el maquillarlo simplemente durante 30 días con el arco iris, pero sin tomar decisiones de fondo que permitan realmente que las personas LGBTI en Colombia realmente puedan tengan acceso, garantía a derechos. Hoy nuevamente en nuestro podcast y a propósito de este mes estamos con Dani. Dani ha sido, pues, digamos, una de las personas que más ha luchado alrededor en contra de las terapias de reconversión, pero también pues abanderando todas las causas y pues digamos como parándose muy duro en favor de la población trans, que yo creo que para mí, y eso pues nosotros le hemos hablado como postura de equipo, que es como, digamos, como la población que más discriminación recibe dentro de la población LGBTI. O sea, digamos como de alguna forma el hecho de querer ser, de reconocerse en una identidad, la forma en cómo es castigada. Entonces, pues bienvenida. Yo quiero pues que te presentes. Muchísimas gracias por la invitación, gracias también a todas las personas que se toman el espacio para hablar y conversar acerca de temas tan importantes que son la garantía de derechos humanos, con algunos colorcitos de más, pero que hacen parte justamente de una apuesta universal que es garantizar que todos, todas y todos podamos vivir en dignidad, que podamos tener trabajos dignos, que podamos tener una educación digna y sobre todo una vida que merezca ser vivible. Yo soy Danero Belmont, soy una persona con experiencia de vida transfemenina, dirijo la Fundación GAD, que es una organización de personas trans que ofrece acompañamiento a personas trans, familias y aliadas, y hago parte de diferentes procesos de incidencia política a nivel nacional e internacional, justamente en el avance de la garantía de derechos humanos. Cuando yo recién entré al consejo, nosotros hicimos pues en pandemia algunos lives, Facebook Live, y uno lo hicimos con Laura, ¿no? Sí. Laura, que además fue pues una precursora guerrera, y también con Diana. Con Diana Navarro, y Diana Navarro creo que, o sea la enseñanza, por ejemplo, pues porque obviamente es como ella, yo soy negra, marica y puta, y también las diferentes formas de violencia que viven las personas racializadas en Bogotá, y pues ser una mujer negra, pues digamos todo con lo que ella tuvo que encontrarse, y pues también cuando hizo su tránsito. Y digamos que en esta, o sea, ¿cuáles han sido o consideras tú que son las principales barreras que se encuentran, y no solo en Bogotá? O sea, yo creo que estamos hablando a nivel país, porque incluso pues Bogotá, hay que decir que ha tenido importantes avances que claramente siguen siendo insuficientes, pero pues a nivel nacional la cosa es muy distinta, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que hay algo que hay que mencionar. Digamos, Bogotá es una ciudad muy particular porque ha sido las pioneras casi que en América Latina en poder tener una política pública LGBT, en poder armar unas casas LGBT, y en el panorama incluso internacional Colombia está ubicado como uno de los países con mayores garantías de derechos en el papel. Del papel a la práctica queda un montón de espacio, porque lo que ha venido ocurriendo también es que cuando hemos tenido que hablar, por ejemplo, de sectores sociales LGBT, tenemos que hablarlo con asteriscos, o sea, con la interseccionalidad metida, que era lo que tú mencionabas de Diana Navarro. No podemos hablar de sectores sociales LGBT sin hablar también de la lucha contra el racismo, de la lucha en contra del patriarcado, de la lucha en contra del empobrecimiento de las personas trans. Y esto, digamos, como que en el contexto específico de la T, que es como parte de este acrónimo LGBT, tiene diferentes matices, porque en el GAT incluso nosotras diseñamos un modelo teórico para poder explicar un poco más fácil cómo es que estos prejuicios y representaciones sociales, que son unas causas fundamentales, usan unos medios que son la exclusión, la discriminación, la invisibilización y 7 tipos de violencia muy particulares para lograr la aniquilación de los cuerpos de las identidades trans. Esta aniquilación no es solamente una aniquilación física, es una aniquilación también simbólica. Que no podamos tener personas trans, por ejemplo, electas en cargos de elección popular en casi ningún lugar del país, habla también de que existe una aniquilación simbólica. Todos estos discursos, digamos, que han venido cogiendo fuerza desde Estados Unidos, Argentina, y todos estos movimientos antiderechos, y que se han traducido en políticas restrictivas, en asuntos como tener que negarle a las personas trans derechos en diferentes países, se han venido traduciendo también acá en el fortalecimiento de los movimientos antiderechos, ultraconservadores, que lo que buscan es justamente eso, y eso lo que hace es recrudecer un montón la violencia, que al final termina aniquilando nuestras experiencias. Por eso es que hablamos como que muchas
muchas personas trans vivimos la discriminación de una manera mucho más cruda y mucho más violenta y mucho más densa, incluso en Bogotá. Porque aquí en Bogotá, pues hay que mencionarlo, Bogotá es una de las 3 ciudades que año tras año sigue reportando mayores casos de violencia y aniquilación y asesinato a personas trans, aún teniendo políticas públicas, aún teniendo casas LGBT, aún teniendo un montón de herramientas. Nos falta, sobre todo, un montón de cosas, y ese nos falta hace parte del trabajo como sociedad. Sí, o sea, ahí nos falta un montón de trabajo, porque podemos tener las políticas públicas, podemos tener el activismo, podemos tener la visibilidad, pero si no tenemos gente del común, vecinos, vecinas, la gente de la calle que ayude a transformar esa realidad, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Que además se pone como, o sea, hay digamos, una frase que es muy usada por estos sectores, que es el "con mis niños no te metas", ¿no? Y uno siempre que entra o sea, cuando se ponen en el centro estos debates del reconocimiento, del el acceso a derechos, pero con los niños no te metas, y es como, bueno, pues, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que de por sí varios sectores cristianos en el primer debate en la anterior legislatura que se hizo el proyecto de ley Nada que Curar, estaban haciendo una recolección de firmas por el tema de la patria potestad, y es, digamos, un argumento que así es muy usado por parte de las personas cristianas, y a mí me parece que es incluso hasta hipócrita, no, me parece no, es hipócrita lo que hacen estos sectores cuando hablan de la patria potestad y la crianza de sus hijos, pero únicamente se alertan cuando de la existencia y decisiones de otras personas se trata, ¿no? En cuanto a su identidad u su orientación de género, ¿no? Pero si estamos hablando del papá maltratador, del borracho, de los consumos, el casamiento ilegal de infancias con personas adultas, eso no aparece. De lo que ven cotidianamente en medios de comunicación, o sea, nada más en términos del acceso a redes sociales, o sea, reciben un montón de información, que en eso no hay ningún tipo de problema. Pero si hay una persona trans en la familia o una persona cerca, ay, cuidado, me daña el niño. Y yo he insistido mucho en esto, y es, o sea, creo que a ninguna de nosotras nos enseñaron, por ejemplo, a ser heterosexual, ¿sí? O sea, las personas con identidades diversas, no, o sea, es decir, no se les enseñó en la casa, sino es una decisión, y pues obviamente no es como ni siquiera decisión, o sea, es también como esa identidad con la que se nace, ¿no? O sea, no es como yo decidí mañana hacer tránsito, sí, yo voy a hacer tránsito a ser hombre, ¿no? Pues porque también es también con lo que se nace, que yo creo que en eso también hay una decisión, o sea, digamos, de decisión, es decir, de voy a enfrentarme con esto a la sociedad, de poder hacer el tránsito, y me parece que es importantísimo lo que hace GAD, que es que ese tránsito sea acompañado, ¿no? Ese tránsito pueda ser acompañado, que evite de alguna manera también las múltiples violencias con las que se encuentran las personas que desean hacer tránsito, sobre todo porque su núcleo familiar se pierde, ¿no? O sea, no existe como tal núcleo familiar. Y hablando de precisamente ese proyecto de ley, que además tú has sido abanderada fuerte con el proyecto Nada que Curar, pues yo quisiera que tú les contaras a la gente pues la importancia de que este proyecto de ley llegue a último debate, o sea, que se pueda aprobar en el Congreso de la República y se pueda sancionar felizmente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la patria potestad de los padres, hablamos también de las formas de crianza. Históricamente ha pasado que las formas de crianza hacia personas LGBT han sido sumamente violentas, y han tenido esta idea de que es posible cambiar o corregir obligatoriamente la orientación sexual o la identidad de género de alguien. Cuando estos movimientos antiderechos dicen "con mis niños no te metan", nosotras decimos como, pues nosotras también fuimos infancias LGBT y se metieron con nosotras, nos torturaron e intentaron cambiarnos a la fuerza a través de diferentes mecanismos. Hemos elaborado entre el parche de organizaciones y personas sobrevivientes justamente un violentómetro para lograr ubicar ese tipo de violencias que inician con esta falsa promesa de que es posible cambiar la orientación sexual o identidad de género de alguien. Y mucho de lo que decimos es, pues esto realmente no es posible. Yo fui criada toda mi vida viendo televisión donde solamente veía besos entre personas cisgénero heterosexuales. La única representación trans que vi, y que ni siquiera me vi esa novela en su época, era la de Los Reyes con Liza, y era lo único que existía y lo único que ha existido en todos estos años. Sí, o sea, no existe sino otra por allá
otra compañera que salió con otra novela en RCN también, pero han sido 2 personas trans en toda la historia de la televisión, entonces eso tampoco es algo que tú aprendas en la televisión, no es algo que tú aprendas viendo un celular, eso no se trata de un contagio social. De hecho, ya no Laisa hizo un video con la movilización que convocaron los cristianos, que me pareció muy impactante porque salió una cantidad de actores y actrices hablando de él con Mi niño no te meta, y decía ellas como, ojalá en la vida ninguna infancia trans se le acerque. Claro, y porque además de todo, esta falsa creencia de que es posible cambiar y corregirnos es lo que empieza a derivar en este montón de acciones de violencia. Yo soy sobreviviente de prácticas de conversión porque una idea que les vendieron a mi familia es que tenían que comprobar de dónde era que yo era homosexual, cómo era que eran mis prácticas, que era posible cambiar y corregir eso. Me llevaron a terapia psicológica, estuve en terapia hormonal, me llevaron a hacer liberaciones, exorcismos, me llevaron a hacer un montón de cosas que lo que terminaron haciendo fue deteriorando primero la relación familiar que yo tenía y segundo, empezando a inducirme en una serie de situaciones que terminé yo con ideación suicida cuando tenía 16 años. Y digamos, como cuando hablamos justamente de un acompañamiento y de una patria potestad responsable, hablamos que los derechos de las infancias también son progresivos, ¿sí? El padre de familia no puede violentar a una infancia solamente porque es el padre de familia. Eso no está permitido. Eso no está permitido, ni es legal en Colombia, nunca lo ha sido, y además de todos los derechos internacionales de las infancias, protegen justamente que las infancias puedan tener infancias libres, dignas, vivibles y felices. Entonces, cuando hablamos de que queremos proponer un proyecto de ley que evite este tipo de prácticas de tortura, es porque también nos planteamos poder tener acompañamientos en lugares seguros, donde si una persona tiene alguna pregunta sobre su sexualidad, sobre su identidad, una infancia llega a decirles, creo que soy, creo que me gusta esto, creo que quiero esto, puedan ir a un lugar seguro donde puedan recibir un acompañamiento psicológico profesional que además sea responsable, tanto con la persona que da esa pregunta como con la familia, y que puedan además de todo avanzar en esta conversación, porque justamente parte de lo complejo de hablar de las prácticas de conversión es que las hemos naturalizado tanto que cuando personas de diferentes lugares empezamos a decir, a mí también me pasó esto, nos dimos cuenta que 1 de cada 5 personas LGBT ha vivido una práctica de conversión en algún momento de su vida. En el caso de las personas trans es 1 de cada 3 personas trans. Los sectores sociales LGBT somos históricamente vistos como si fuéramos una minoría, pero realmente lo que somos es un grupo históricamente minorizado porque nos han buscado aniquilar con este tipo de prácticas, con un montón de violencia, y lo que queremos hacer con este proyecto de ley es generar herramientas para sancionar, para investigar, porque hay personas que las han violado para intentar corregirles su orientación sexual, hay personas que les han dado electrochoques para intentar corregir su orientación sexual, hay personas que las han sacado de sus casas, que las han golpeado, que las han lavado con esponjas de brillo para quitarles ese pecado de la homosexualidad, y son cosas que deberían estar prohibidas en Colombia, pero están disfrazadas y son posibles porque justamente no tenemos una legislación que permita investigar, sancionar y además de todo denunciar este tipo de prácticas. Eso es básicamente lo que contiene el proyecto de ley Nada que Curar, y es como lo que hemos venido trabajando desde hace como unos 5 años diferentes organizaciones en Colombia. Bueno, y que además cada derecho y cada reconocimiento ha sido adquirido gracias a la organización del movimiento social, ¿no? De lo contrario no habría sido posible. De por sí Stonewall fue un tropel, o sea, no fue la movilización, no, o sea, fue realmente una protesta confrontativa precisamente por el permitir las existencias. Y yo he conocido a una chica que la conocí antes de su tránsito, y entonces tuvo como una época muy dura mientras hacía su tránsito, mientras pues obviamente se reconocía, y una cosa es verla a ella antes y verla ahora, o sea, es decir, su semblante, pero absolutamente, o sea, se ve mucho más feliz, tranquila, se siente además acompañada, ¿no? Porque el hecho de hablarlo y decirlo es importante precisamente por ese círculo. Y también hablábamos este sábado con Matilda, el domingo con Matilda, que nos encontramos en la movilización del sur, que por ejemplo con el caso de el capítulo de víctimas que existe hoy en la JEP, de víctimas de poblaciones LGBTI, ¿no? Y entonces la forma en cómo muchas personas, una vez
digamos, salen del closet, por decirlo de esta manera, pues sus familias los abandonan, ¿no? Entonces, y más si decides hacer tránsito, o sea, sí. Si decides hacer tránsito, porque además imagínate en un pueblo bien alejado del país donde no llega ni siquiera una acetaminofén, una persona que decida hacer tránsito, ¿sí? O que quiera como tal hacer ese tránsito. Yo conocí a Gaela, que es una mujer indígena trans de Perú, no sé si la conoces. Cari. Sí, Cari. Sí. Y justamente ahora con Dina Boluarte, que quisieron volver nuevamente como enfermedad mental la homosexualidad, ¿no? Y que eso es un retroceso absoluto, pues que porque desconoce todo, y porque además que la enfermedad mental, de paso, dice, esto es una enfermedad mental, luego necesita de una terapia para poderte curar esa enfermedad mental, ¿no? Y pues que a partir del hecho de que la OMS lo sacó como enfermedad mental, pues eso ha permitido también que se acceda a derechos, y además que todo ha sido muy visto desde el binarismo y pues la necesidad, que allí es donde de alguna manera uno ubica el rechazo digamos el rechazo y la violencia tan sistemática hacia la población LGBTI, que es la necesidad de mantener y sostener la familia tradicional. Y que además de todo eso ha tenido como un impacto muy particular en Colombia, porque eso, digamos, ha sido el discurso que ha validado que grupos armados y al margen de la ley puedan violentar a personas LGBT y intenten salirse como con una excusa validada también por la sociedad. Hay casos reportados como los de la JEP o en la Comisión de la Verdad, o están los del Centro Nacional de Memoria Histórica con el informe de Aniquilar la Diferencia, que recogen justamente esos relatos de personas sobrevivientes a todo ese tipo de violencias, porque ser una persona LGBT en contextos rurales, ser una persona LGBT lejos de Bogotá, lejos del centralismo en el que vivimos también les acarrió un montón de violencias y persecución, no solamente de grupos armados, del Estado también, y validado por la iglesia del pueblo, por la familia, por la misma comunidad, porque decían como, pues si hay una travesti acá, entonces van a haber muchas, luego usted se tiene que ir porque usted es la que está enferma. Y entonces, la que está contaminando el resto de... Claro, de personas y todo eso. Entonces empezaron a sacarnos y a desplazarnos, y digamos, cuando tenemos que hablar en Colombia de garantizar los derechos de las personas LGBT, tenemos que hablar también del conflicto armado y de cómo es que históricamente también ha sido un lugar de violencia y de validación de violencia hacia personas LGBT, y que hay que seguir trabajando en eso. Por eso yo digo, como hemos tenido un montón de recopilación de información, informes, derechos, leyes, políticas, pero el trabajo más grande que tenemos en Colombia es que la sociedad entienda que es importante que la otra persona pueda existir. O sea, que el ser una persona LGBT no me puede convertir en un blanco de violencia y discriminación y en una posible persona que yo tenga que aniquilar de alguna forma. Entonces, ese es un trabajo grande que corresponde también a lo que socialmente nos estamos concibiendo como país. Un informe que sacó el año pasado La Silla Vacía sobre quiénes eran los principales actores violentos en contra de la población trans. Y La Silla Vacía identificaba que era para las personas trans era principalmente la policía. Y eso pues lo evidenciamos en la pandemia, con las que, claro, cuando nace Tolopozungo, con aquellas que ejercían trabajo sexual, que existe allí como ese rechazo también a encontrarse con la feminidad, ¿no? O sea, y es allí donde existe un rechazo generalizado, ¿no? Entonces yo tengo amigos gays, dirían, o sea, tengo amigos gays, pero a mí me gusta que sean machos, o sea, a mí esos que son ese reguero de plumas, porque vuelve nuevamente ese rechazo hacia la feminidad, ¿no? O sea, el de la misoginia, pues, enraizada en la sociedad, y pues que las mujeres deban cumplir, las mujeres cis, como un deber en la familia, y pues también los hombres cis tienen que hacerlo alrededor de poder conservar la humanidad, ¿no? Y adicional a eso es como tú mencionabas, el tema de los distintos tipos de violencia, ¿no? El hecho de que tú anules la existencia o presencia de personas trans en espacios de elección popular, en los espacios de decisión, en instancias de dirección, en instancias digamos, de cualquier tipo de participación. Y me refiero a eso, pues, por ejemplo, no es simplemente como de, bueno, las voy a meter en una subdirección LGBTI que se crea en determinado lugar, sino pues que en absolutamente cualquier puesto puede hacerlo perfectamente. De hecho, creo que no sé si, yo me imagino que tú debes tener esta cifra, pero yo conozco a una chica trans que es edilesa en Soacha.
en Bogotá, ni en Jales, y pues mucho menos en el Consejo. En el Congreso, pues ahorita, pues la primera persona como abiertamente gay que hubo fue pues Mauro. Ahorita está Cancimance, Támara, que es no binaria, entiendo que Carolina, Mar, entiendo, es bisexual, o sea, como que hacían como un recuento de más o menos 8 personas. Y que han creado una comisión, además, que yo creo que eso también es re importante. Y acá en el Consejo de Bogotá también se creó una comisión, y yo creo que eso es algo histórico fuimos la fundamental. Primera comisión, la primera bancada por la diversidad la creamos junto con Leal, ¿no? Y pues también que pues, por ejemplo, el hecho de conocer la historia de León Zuleta, ¿no? O sea, digamos la historia de León Zuleta, que fue precursor del movimiento marica en Colombia, de liberación homosexual, y la forma, o sea, cuando lo asesinan, pues en ese momento nadie ubicó ese asesinato como un asesinato de odio, o sea, absolutamente nadie. Lo mataron y además, por marica y como sí, ya. no, pues normal, porque, y de hecho yo tuve un profesor en la maestría que hacía como un recuento de las noticias que cubrían los asesinatos en contra de la población LGBTI, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa época, tuvo a finales de los 90 el espacio, ¿no? Lo mataron por mariposa, no sé qué, o sea, ponían como un titular amarillista que justificaba el asesinato y la desaparición de esa persona, que ahí volvemos al tema del conflicto armado. Entonces, ¿quién te busca? Entonces, te busca tu familia social, ¿no? Es como esa familia que se escogió, que te acompañó y que en últimas también va mucho más allá de la concepción de la familia tradicional, que es esa familia que uno realmente escoge y que es ese círculo cuidado que está allí para la población trans. O sea, por ejemplo, digamos el caso de las madres, ¿no? O sea, todas estas mujeres que, o sea, están ya como adultas mayores, pero que además les tocó vivir esto y lo otro, fue pucha, toda la violencia fuerte desde muy pequeñas. Entonces, creo que un poco la reflexión también en este mes no es simplemente la bandera afuera y en el exterior de empresas, edificios, entidades, sino reconocer las existencias. Y entonces cuando reconocemos las existencias es que en una marcha del orgullo es como, mira, existimos, ¿no? Y siempre no falta el que sale como, a mí me gusta mucho la marcha del orgullo, pero que se vayan a mostrar y se vayan a dar besos, o sea... Pues tenemos que celebrarlo con todo el orgullo porque justamente ha sido la vergüenza una de las cosas que han utilizado como una herramienta de aniquilación de nuestras existencias. Cuando yo salía de la mano con mi novio en esa época en el colegio y tenía 15 años, hacer eso era el acto más revolucionario, claro, porque el resto de instituciones, y en un colegio público de Bogotá, es una decisión política, el que me echaron además de todo por marica, digamos como que hacer eso era un acto súper revolucionario. Y cuando hablamos del orgullo hablamos es de que justamente nos han quitado la posibilidad de poder tener infancias y adolescencias o vidas vivibles y tener que salir así sea un día al año a mostrar que nos sentimos orgullosos de ser quienes somos. Es un acto súper revolucionario para nosotros porque ha implicado mucha resistencia de parte de nuestras familias, ha implicado mucha resistencia por parte de la sociedad y necesitamos que no solamente podamos salir a marchar ese día, que podamos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, que poder darse un beso en la calle no implique que otras personas se tengan que sentir violentadas, porque no se trata de eso, sino simplemente es una muestra de afecto y de amor con otra persona. Y creo que parte justamente de ese proceso de desnaturalizar la violencia tiene que ver con hablar de la diversidad como naturalmente existe. O sea, tenemos que hablar de la diversidad natural de las cosas, y el hecho de que seamos personas diversas habla también de que somos posibles, somos naturales, y de que este tipo de procesos tiene que volverse también parte de nuestra cotidianidad. No podemos pensar no solamente el orgullo, como tú lo mencionas, como una banderita en el mes, porque de eso no se trata. Y creo que incluso este año lo hemos visto también como más fuerte esta pelea del pinkwashing, como que nos sirvió un poco para aterrizar también quiénes realmente son las aliadas, qué empresas realmente están comprometidas con la diversidad, qué sectores están realmente comprometidos, porque con todo esto de lo que movió Trump en Estados Unidos hizo que muchas empresas incluso cerraran los programas de diversidad, equidad e inclusión en sus empresas, que no solamente trabajaban temas LGBT, que trabajaban temas de mujeres, temas raciales, temas de migración, y empezó a generar un panorama de retrocesos muy grandes que hemos tenido que vivir también acá en Bogotá. O sea,
Esto no solamente se trata de una cosa que pase por allá en el norte global, sino ha tenido unas implicaciones muy directas incluso en empresas de acá. Lo hemos visto, por ejemplo, en que ya no ponen la banderita, ya no hablan de diversidad, ya no nos invitan a los espacios, y eso tiene que ver también con una negativa y con una avanzada también de este movimiento antiderechos, anti-LGBT, anti-mujeres, anti-personas racializadas, anti-migración, que se ha venido transformando y que ha cogido mucha mayor validez, y que yo creo que desde toda la sociedad tenemos que prestarle mucha atención y ponerle un alto a eso, porque si no, pues va a venir acá un gobierno de derecha que nos va a terminar aniquilando, y que todo esto de lo que hablamos de la avanzada de derechos y todo lo que va a hacer es ponernos en situaciones de vulnerabilidad mucho más altas y en lugares de discriminación y de violencia mucho más visibles. Entonces queremos transformar justamente la sociedad porque todas las personas queremos vivir en lugares bonitos, vivibles, felices. Así es. Y además que lo que no se menciona no existe, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo siempre presente. Bueno, por último, lanzaste un documental, ¿no? El documental de La Pasionaria. Quiero que nos cuentes y de paso cerremos con la invitación a que se vea el documental. Bueno, está en la Cinemateca. Entonces... Listo, pues justamente de intentar desnaturalizar este tipo de violencias, desde hace poco más de un año empezamos a registrar como un poco mi experiencia de vida, la de otras personas sobrevivientes de prácticas de conversión y la de mi familia, para poder darle un poquitico de herramientas a las personas para que tengan una conversación alrededor de esto. Es un documental que se llama Nada que curar Pasionaria, es el primero de una serie de proyectos y cosas que nos pensamos como sobrevivientes para poder hablar de este tipo de prácticas violentas y de tortura que todavía siguen ocurriendo en Colombia, que al día de hoy alguien la está viviendo en algún lugar de Colombia, porque todavía no tenemos una ley que la prohíba. Y justamente esta invitación es a que pues, puedan conectarse a partir del 30 de junio, ya va a estar disponible en YouTube de manera gratuita, lo van a transmitir por Canal Capital a las 9 de la noche el mismo 30 de junio, y pues la idea también es que puedan utilizar este material para empezar a tener esta conversación, porque el problema más grande de la violencia hacia las personas LGBT referida a las prácticas de conversión es que la gente no cree que todavía pasa en Colombia. Y yo creo que es un momento también de que tomemos una posición como país, como sociedad, como ciudad también, de poder prohibir este tipo de prácticas. Aquí han cerrado centros en Bogotá que se hacen disfrazar y que se disfrazan de centros para tratamiento de adicciones, de personas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, y terminan metiendo personas LGBT a lugares de tortura. Y eso tiene que pararse y tiene que dejar de ser una cotidianidad en nuestra sociedad, y por eso fue que creamos este documental, y que además de esto hay otro montón de herramientas y cosas que hemos venido preparando, que todas las pueden buscar, pueden consultar desde el proyecto de ley, el ABC sencillito para que sepan realmente de lo que hablan y no le coman cuento a los antiderechos. Pueden encontrar todas las historias de otras personas sobrevivientes, podcasts que hemos hecho alrededor de quienes hemos sobrevivido a las prácticas de conversión y demás en @nadaquecurar_co. Por esa red, en cualquiera de las plataformas estamos también ahí disponibles, y por ahí colgamos toda la información que desde diferentes organizaciones sociales, sectores hemos venido como preparando para que la gente hable y tenga conversaciones alrededor de prohibir las prácticas de conversión en Colombia. Muchísimo el haber aceptado la invitación, y pues nada, aquí estamos siempre pues al pie de ustedes, junto al cañón, para lo que se necesite. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a todas las personas. Un abrazo a ti.